2 décadas después de que Adolf Hitler aterrorizara a toda Europa, una figura religiosa de alto rango en Estados Unidos, el arzobispo Valerian Trifa, se vio envuelto en un escándalo. Varios inmigrantes rumanos afirmaron que Valerian Trifa era un hombre con un pasado oculto, responsable de la muerte de cientos de judíos durante la guerra. Valerian lo negaría. Para comprobar si Valerian Trifa guardaba alguna relación con aquellos horribles crímenes de guerra, el gobierno de Estados Unidos inició la búsqueda de pruebas científicas. Señor, ¿me puede confirmar su nombre, por favor? Me llamo Viorel Trifa. En 1950, un inmigrante rumano, Viorel Trifa, llegaba a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Viorel les contó a las autoridades de inmigración estadounidenses que había sido víctima de los nazis durante la guerra. Dijo que cuando se marchó de su Rumanía natal, la Gestapo alemana lo había hecho prisionero. También afirmó que lo habían recluido en un campo de concentración en Dachau y que por suerte había conseguido escapar con vida. Tras la guerra, afirmó haber pasado penurias y entonces, como otros cientos de miles de refugiados, había venido a Estados Unidos acogido por la ley para los desplazados. La ley para los desplazados fue un estatuto aprobado por el Congreso de Estados Unidos y firmado por el presidente en 1948. Y tenía el noble propósito de rescatar a las víctimas de las persecuciones en Europa, que se estaban pudriendo en los campos, y recolocarlos en Estados Unidos, donde podrían vivir mejor. Esta es una copia de una de las solicitudes de entrada. En este informe oficial acerca del tratamiento recibido por parte de los alemanes, afirma ser prisionero político arrestado por la Gestapo. En 1957, Viorel Trifa obtiene la nacionalidad estadounidense. Tenía vínculos fuertes con la Iglesia rumana ortodoxa. Y después de llegar a Estados Unidos, fue ordenado sacerdote y comenzó a escalar rápidamente en el escalafón eclesial. Viorel Trifa era un líder de naturaleza, digámoslo así. Tenía muchas dotes comunicativas y era un buen organizador. Creo que gran parte de las destrezas que le reportaron éxito en Rumanía le resultaron útiles aquí, en Estados Unidos. Aquellos rasgos de liderazgo le ayudaron a lograr una posición de gran poder y prestigio en la Iglesia rumana ortodoxa de Estados Unidos. Viorel Trifa pasó de ser un párroco de iglesia a obispo y posteriormente se convirtió en arzobispo de la diócesis de Detroit y adoptó el nombre de Valerian. Muchos de sus compañeros inmigrantes rumanos se unieron a su iglesia y el número de feligreses aumentó hasta 35.000. Para Valerian, un refugiado sin dinero tan solo unos años antes, aquello era un logro enorme. Era una personalidad bastante conocida y había muchos refugiados rumanos y más que seguían en contacto con su antiguo país y que vivían en Estados Unidos, sobre todo en las zonas de Detroit, Chicago y Cleveland. El arzobispo Valerian había alcanzado tal repercusión que en 1955 el vicepresidente Richard Nixon le invitó a dar la oración de apertura en el Senado de Estados Unidos. Pero poco después, una nube de sospechas y de polémicas se cernió sobre el arzobispo Valerian. Varios inmigrantes rumanos de su iglesia creyeron reconocer a Valerian de sus años pasados en Rumanía. Afirmaron que un hombre apellidado Trifa había sido un seguidor enfervorecido de Adolf Hitler durante la guerra y que había sido líder de la Guardia de Hierro, un grupo pronazi en Rumanía. La Guardia de Hierro fue el movimiento fascista más grande que hubo en Rumanía. Fue violento y antisemita. El equivalente en Rumanía del movimiento nazi. Esta imagen muestra a un guarda de hierro durante los primeros años de la Guerra Mundial. Las similitudes con el nazismo, los saludos, los uniformes, son evidentes. Y al igual que los nazis, la Guardia de Hierro también era antisemita.
Y al igual que Hitler, la Guardia de Hierro fomentó la violencia contra los judíos y contra todos aquellos que consideraban enemigos. Fue el primer movimiento político rumano que introdujo la violencia extrema en la vida política de Rumanía. Por ejemplo, asesinaron a 2 primeros ministros. El arzobispo Valerian Trifa negó categóricamente ser miembro de la Guardia de Hierro. Si los cargos eran ciertos, aquello significaba que Valerian había mentido a las autoridades de inmigración de Estados Unidos y también que un líder religioso de alto rango era en verdad un criminal de guerra nazi. Los inmigrantes rumanos que vivían en Estados Unidos identificaron a una figura religiosa de alto rango, el arzobispo Valerian Trifa, como un criminal de guerra nazi de la Segunda Guerra Mundial. Creyeron que el arzobispo Valerian Trifa había sido en otro tiempo Viorel Trifa, miembro de la Guardia de Hierro rumana, que simpatizaba con Adolf Hitler. Se trataba de un grupo que fomentaba la violencia contra los judíos rumanos. El 20 de enero de 1941, Viorel Trifa había hecho un anuncio por una emisora de radio, desde la capital de Rumanía, Bucarest. Aquel anuncio de radio que fomentaba la violencia contra los judíos culminó al día siguiente en la redada de miles de judíos en Bucarest. Se empezaron a escuchar noticias que describían aquellos asesinatos conocidos como el pogrom. El fiscal del Departamento de Justicia, Eli Rosenbaum, lee uno de los relatos de los hechos. Quizá uno de los episodios más terroríficos del programa era la llamada Kosher Butchering, la última noche de miércoles de más de 200 judíos en el matadero municipal. Los judíos, que habían sido apresados tras varias horas de redadas de la Guardia de Hierro, fueron amontonados en varios camiones que los transportaron al matadero. Allí, los camisas verdes, es decir, los guardias de hierro, los obligaron a desnudarse y los llevaron a las unidades de despiece, donde les cortaban las gargantas en una parodia horrible de los métodos tradicionales de matar aves y ganado. Los inmigrantes rumanos le cuentan a las autoridades estadounidenses que Viorel Trifa había sido también editor del periódico de la Guardia de Hierro, Libertatea, que también promovía la violencia contra los judíos. El papel de Valerian Trifa en relación con el pogrom fue el de ser propagandista, el de fomentar un odio antisemita, el de incitar. Sus escritos crearon una atmósfera en la que este tipo de violencia no solo se hizo permisible y aceptable, sino incluso fomentado. El arzobispo Valerian negó con vehemencia los cargos y aseguró ser víctima de una confusión de identidad. En la prensa me pintaron como un criminal de guerra nazi, al menos durante 20 años, pero especialmente los últimos 7 años. El gobierno de Estados Unidos se enfrentaba entonces a un gran dilema. ¿Había alguna forma de demostrar si el arzobispo Trifa era un antiguo miembro de la Guardia de Hierro? La única prueba aparente en contra de Trifa eran los recuerdos de décadas pasadas que sus compañeros rumanos tenían de él. Estos casos estaban y están entre los más difíciles a los que se tiene que enfrentar cualquier institución que vela por el cumplimiento de la ley. Son casos relacionados con delitos cometidos hace ya muchas décadas. Si ya resulta difícil demostrar un atraco cometido ayer, cuanto más estos delitos cometidos hace décadas y a miles de kilómetros de Estados Unidos. Pero un refugiado rumano, un dentista de Nueva York llamado Charles Kramer, se negó a que el caso cayera en el olvido. Entre los judíos asesinados a manos de la Guardia de Hierro rumana se encontraban varios familiares de Charles Kramer, y se propuso llevar al arzobispo hasta la justicia. Durante 20 años solicitó al gobierno de Estados Unidos que estudiara el caso. En 1973, el Departamento de Justicia abrió oficialmente una investigación para averiguar si el arzobispo Trifa había desempeñado alguna función en la muerte de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los fiscales de Estados Unidos recurrieron al gobierno de Alemania Occidental en busca de ayuda.
Los alemanes guardaban historiales detallados durante la guerra, y en sus archivos los investigadores encontraron 22 postales escritas por un hombre que firmaba como Trifa y que había sido miembro de la Guardia de Hierro. Las postales aparecieron en un montón de objetos en Alemania Occidental, no en el bloque comunista, sino en Alemania Occidental, en un montón llamado Objetos Varios. Allí estaba aquella pequeña colección de objetos varios y los archivadores alemanes no sabían cómo clasificarla, así que la registraron dentro de un grupo llamado Colección de Pequeños Objetos Varios. Quienquiera que escribiera aquellas postales no había sobrevivido al campo de concentración. Su autor había sido invitado por el gobierno nazi y había pasado los años de la guerra con relativa comodidad. Fundamentalmente describen lo que hace durante el día, si va a ver una película, el tiempo que hace, cosas muy normales, mundanas, que un individuo que vive en paz, que no teme mucho por su vida, pudo haber escrito a sus camaradas mientras estaba de vacaciones. Las postales estaban firmadas por Viorel Trifa. Si las hubiera escrito el hombre conocido en Estados Unidos como el arzobispo Valerian Trifa, el arzobispo habría mentido a las autoridades de inmigración. Los científicos forenses buscaron la forma de demostrar si el arzobispo Valerian Trifa había escrito aquellas postales. Durante varias décadas había circulado el rumor de que el arzobispo Valerian Trifa, una figura religiosa de alto rango en la Iglesia Ortodoxa rumana en Estados Unidos, había sido en otro tiempo miembro de la Guardia de Hierro de Rumanía, un grupo pronazi que fomentó el asesinato de cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El arzobispo Trifa negó haber pertenecido a aquel grupo, pero cuando las autoridades gubernamentales estadounidenses encontraron 22 cartas presuntamente escritas por Trifa y enviadas desde Alemania durante la guerra, solicitaron al analista documental Gideon Epstein para que realizara un análisis grafológico. Nunca se ha dado el caso de que dos personas tuvieran la misma caligrafía, ni dos gemelos idénticos. La caligrafía se compone de movimientos motores, musculares y nerviosos, todos a la vez, y se convierte en algo habitual y único, exclusivo de cada individuo desde el momento en que aprenden a escribir. Gideon Epstein pasó varios meses comparando las firmas de las postales con muestras de las firmas del arzobispo Trifa, como esta, que pertenece a un documento oficial de la Iglesia. De lo que trata la ciencia forense en general es de comparar algo que es dudoso con algo que es indiscutible. Y con la caligrafía pasa lo mismo. Solemos tener un documento o un escrito dudoso y otros escritos conocidos. La pregunta es, ¿la persona autora de los escritos asignados escribió también los dudosos? Gideon Epstein se dio cuenta de que los trazos en ambos casos habían sido realizados a mucha velocidad, o como se suele decir, con fluidez. Quien escribe con fluidez varía a menudo sus trazos, y esas variaciones son casi siempre las mismas, independientemente de cada cuánto las repitan. Intentar imitar o copiar el estilo de un escritor que tiene numerosas variaciones y ser capaz de copiarlas a esa misma velocidad, ritmo y fluidez y con todas las costumbres inconscientes del escritor original es imposible. Tras varios meses de análisis, Gideon Epstein llegó a una conclusión. No había duda de que el autor de las postales alemanas era Valerian Trifa. Aquello demostraba que Trifa les había mentido a las autoridades de inmigración, pero juró que no aceptaría una deportación. Los fiscales empezaron a preocuparse. Su única prueba sólida era el análisis caligráfico y el reconocimiento de los testigos más de 30 años después. Pero observando una imagen ampliada de una de las postales, los investigadores descubrieron algo que creyeron que podía ser una pista. En la postal solo constaba una dirección. Al parecer, un indicativo de dónde vivía su autor en aquel momento. En un gran espacio en blanco, los investigadores vieron lo que creyeron que era una huella. Solicitaron al gobierno de Alemania Occidental la postal, pero se la denegaron. Alemania Occidental no quería que la postal resultara dañada,
y en la década de los 70 los polvos empleados para detectar huellas habrían alterado la postal de forma permanente. El caso quedó archivado varios años. El caso quedó visto como un caso de aplicación de la ley y creo que el Servicio de Inmigración consideró que el caso era demasiado difícil, que no podrían resolverlo. Hasta finales de los 70 no se empezaron a adoptar medidas legales. Lo que resucitó el caso fue un nuevo ejemplo de tecnología forense: el láser. En la década de los 70, los investigadores descubrieron que los haces de luz del láser reaccionan a los aceites que forman las huellas, haciendo que las huellas literalmente brillen o reluzcan. Se trataba de un procedimiento no invasivo. En otras palabras, de existir una huella, era posible obtenerla de la postal alemana sin alterarla. En 1982, Alemania Occidental trasladó la postal a la sede del FBI en Washington, D.C., para analizarla con tecnología láser. Era una tecnología confidencial que les permitía, o eso creían, detectar huellas que no era posible detectar utilizando los métodos tradicionales. Era una tecnología tan sensible, es decir, tan secreta, que cuando un oficial alemán trajo la postal, la original, al FBI, escoltada por un agente del Departamento de Justicia, al oficial alemán solo se le permitió acercarse a la puerta de la habitación en la que se encontraba la máquina, pero no más. Incluso se le prohibió verla. Pero había otros muchos problemas. Los investigadores no estaban totalmente seguros de que la postal contuviera una huella. Además, había pasado mucho tiempo desde que la habían escrito, y se empezaba a dudar de que los aceites de la huella que pudieran aparecer resultaran visibles, incluso con tecnología láser. En 1982, las investigaciones gubernamentales sobre Valerian Trifa, el arzobispo de Detroit, empezaban a avanzar. Los fiscales sospecharon que Trifa había mentido sobre su implicación en la muerte de cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Trifa había dicho que se estaban equivocando de hombre, que Trifa era un nombre muy común en Rumanía y que había otro hombre llamado Trifa que había sido miembro del movimiento pronazi Guardia de Hierro. El caso se centró en una postal firmada por Viorel Trifa en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los científicos forenses sospecharon que podría contener una huella, pero no era una certeza. De encontrarse una huella, y si coincidía con la del arzobispo Valerian Trifa, habría una prueba sólida de que había mentido sobre su pasado. El analista Ron Kopako sometió a la postal al haz de luz de un láser difuminado. La luz del láser reacciona ante los aceites de los dedos humanos y descubre las huellas. Sin embargo, en este caso la postal tenía más de 40 años y se cuestionaba si se llegaría a encontrar algo. Ron Kopako examinó la postal a través de unas gafas con filtros naranja que eliminan todas las fuentes de luz que no sean la del láser y se sorprendió por lo que vio. Una huella nítida que resplandecía sobre un espacio en blanco de la postal. A pesar de la antigüedad de la postal, esta había absorbido suficiente aceite de los dedos para formar una huella nítida. La cuestión era si la huella de la postal era la huella del arzobispo Trifa. Ron Kopako sacó una fotografía de la huella de la postal. En ella se observa claramente la huella del pulgar izquierdo. A continuación, los investigadores se centraron en el documento con el que Trifa había entrado en 1950. Entonces, le habían tomado las huellas. Se comparó la huella de aquel documento con la huella encontrada en la postal. Coincidían perfectamente. Las huellas de ambos documentos eran el pulgar izquierdo de Valerian Trifa. La prueba definitiva es una huella latente. No se conoce ninguna forma
de elaborar una huella latente que no se pueda detectar. Por eso, cuando el FBI nos informó de que su tecnología había conseguido encontrar la huella de Trifa en el documento antiguo, algo que nunca había sucedido en ninguno de los casos anteriores, obviamente nos quedamos impactados, totalmente. Aquella huella con 40 años de antigüedad es la huella latente más antigua detectada por un organismo mundial que vela por la ley. Los investigadores se imaginan que cuando Trifa escribió la postal utilizando pluma estilográfica típica de la época, el aceite de sus dedos se había mezclado con algo de tinta, y los aceites habían impregnado el papel poroso de la postal. La tinta se fue difuminando con el tiempo, pero la huella permaneció intacta. La huella era prácticamente invisible al ojo humano, pero nítidamente visible utilizando la nueva tecnología láser. La postal resultó una prueba muy importante. No solo porque con ella se pudo averiguar si la caligrafía era suya, por mucho que él lo negara, sino porque la huella del pulgar resultó ser suya. ¿Qué mejor forma de identificación personal que tener la huella y la caligrafía del individuo buscado en la misma prueba? Cuando le comunicaron que las huellas coincidían, el arzobispo Trifa devolvió su nacionalidad. Nunca lo habría imaginado. Pero la postal que había mandado un día cualquiera de 1942 marcaría su destino 40 años más tarde. Fueron directamente a por la huella, a buscarla. Los fiscales siempre intentaban recabar el mayor número de pruebas posibles. Y aunque Trifa se rindió, aunque arrojó la toalla antes de que se emitiera un veredicto, el juicio se interrumpió a los 2 días. Trifa accedió a ser deportado. Para los refugiados rumanos como el doctor Charles Kramer, que había perdido a varios familiares a manos de la Guardia de Hierro de Trifa, la espera de la justicia 40 años había sido larga. Me habría quedado mucho más satisfecho si el juicio no se hubiera interrumpido, si repasaran delante del asesino todos los delitos que había cometido, y si se le dijera a toda la gente que un hombre que ha cambiado las pistolas por las cruces no pertenece a Estados Unidos. Durante 2 años, ningún país aceptó acoger a Trifa. En 1984, Portugal aceptó dejarle entrar. Tras una juventud pasada como líder fascista y una madurez ejerciendo de figura religiosa con la esperanza de huir de su pasado, Valerian Trifa terminó sus días en el exilio y murió en Portugal en 1987. Varias décadas después de que Hitler y sus secuaces aterrorizaran toda Europa, las huellas que habían dejado a sus espaldas sirvieron de muestras perennes que resultaron testigos de sus delitos. No tenemos arma homicida. Tampoco tenemos un cuerpo. Lo que tenemos es un papel que ha sobrevivido para llevar a estas personas a juicio. Estos papeles antiguos, algunos con huellas, otros sin ellas, cuentan muchas cosas sobre los delitos cometidos por Trifa y sus secuaces. Y son esos documentos los que sobreviven, no las víctimas. Los documentos han sobrevivido para hacer posible estas acciones judiciales.